Yo sé que Dios nos ha traído a este lugar con un propósito. Y Dios va a tener una respuesta para usted. Sergio estaba hablando, bueno, todos han hablado de algo muy importante. Él usó un versículo que a mí me gusta y dice así: lo que aprendiste. Sí, lo que aprendiste. Lo que recibiste, recibimos. Lo que viste en mí, sí, lo que vimos hacer. Dice, esto haced, esto haz. Y si tú haces todo eso, dice, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Sí? Así como están puestos en pie, vamos a orar. Y cierre sus ojos, por favor. Esto de cerrar los ojos es para que usted tenga una intimidad ahí con Dios. Y usted póngase ahí enfrente y piense en esta parte de la Escritura. Lo que aprendiste, lo que tú aprendiste. Señor, lo que yo he aprendido, lo que yo he recibido y lo que yo he oído, esto quiero hacer. Señor, háblanos a todos los que estamos aquí, padres e hijos. Que tu Espíritu Santo penetre en nuestro ser, Señor, en nuestro entendimiento. Señor, quita de nosotros toda preocupación, toda angustia, todo problema, toda cosa que nos pueda distraer de escuchar tu palabra, Jesús. Y deja que tu Espíritu Santo se meta en nuestra vida y nos hable con poder, Señor Jesús. Que nos confronte con nuestra vida, Dios. Confróntanos, Jesús. Te lo pedimos, Padre, y estamos dispuestos a estar abiertos a tu palabra, Señor, y a lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Bien. Ahora sí, tomen su lugar. Y ya pronto nos vamos a comer. Yo nada más traigo 15 puntos para compartirles, pero les prometo que voy a hacer lo más breve posible. Quiero decirles y agradecer a Toño y a Diana y a todo el equipo de adolescentes que hayan organizado este evento. Este es un evento que yo por mucho tiempo tal vez había esperado. Para los que no saben y tal vez nunca hemos pensado en esto, Dios nos habló hace muchos años a mi esposa y a mí de iniciar el grupo de adolescentes, pero como no lo hacía bien me lo quitaron y se lo dieron a otro. Pero pues Dios me puso la carga y empezaron, ¿verdad? Y aquí estamos. Mire, esto que estaban viendo aquí es el producto de lo que Dios quiere con nosotros, con nuestros hijos. Hablaban de, Sergio dijo, ¿recuerda cuando usted era adolescente? Y yo le dije, no me hagas que recuerde eso, porque fueron los días más amargos de mi mamá, ¿verdad? Sin embargo, es importante que Dios a nosotros, a los padres, nos dé la dirección de guiar a nuestros hijos. Usted analice esto y dése cuenta si no es vergonzoso que otro esté educando a nuestros hijos. Usted piense si no es vergonzoso que nuestros hijos quieran a seguir el ejemplo de Toño Espinosa, o de Sergio, o de Tony. Es vergonzoso eso, hermano. Yo no quiero que mis hijos sigan el ejemplo de ellos. Yo quiero que mis hijos sigan mi ejemplo.
¿O no es así? Y quiero decirle que Dios quiere que tus hijos sigan tu ejemplo. El texto en sí, el eslogan del evento, sígueme, es algo impactante. Y antes de entrar en el tema, yo quiero hacer una aclaración y tal vez merezca una disculpa, y aunque no es ocasionada por nosotros, por los pastores de aquí, quiero pensar que aquí entre nosotros hay madres solteras tal vez, mujeres abandonadas, mujeres divorciadas. Quisiera que levantaran su mano, por favor, si hay alguna aquí. Sí, mire, son muchas. Sí, gracias. A ustedes les toca hacer una labor que no deberían de estar haciendo, ¿verdad? Yo crecí en una casa donde no había papá. Mi mamá tuvo que, como luego dicen los chavos, aventarse ese trompo a la uña y sacar adelante. Y yo escuchaba cuando decía, los voy a sacar adelante. Y yo siempre esperaba que nos pusiera adelante, ¿verdad? O sea, pues yo estaba niño y yo no entendía bien eso de que yo los voy a sacar adelante. Y yo decía, pues, ¿cómo está eso? Siempre que salimos, siempre ella va adelante y nunca nos echa adelante. Ahora yo sé lo que ella quería hacer. Sin embargo, la disculpa va ocasionada porque la palabra de Dios, mis hermanos, está encaminada al varón. En relación a la formación y a la conducción de una familia, está dirigida al varón. Y seguramente lo que yo voy a hablar y me voy a estar refiriendo al varón y al varón y al varón, no es porque las esté haciendo menos o porque no sea un evento apropiado para ustedes, sino porque el texto y la enseñanza está dirigida a los varones y su esposo, ahora sí que se fue, pues un mérito para ustedes, un mérito que yo vi en mi casa, que con mucho esfuerzo mi madre logró, como ella decía, sacarnos adelante. Y aquí estamos, ¿verdad? El evento decía, el título es muy retador: sígueme, sígueme. Hace un tiempo, y bueno, esto sucede siempre, y tal vez a usted le pasó, cuando nació su hijo, el primero, especialmente el primero, ¿verdad? Y fuimos a verlo y niño o niña, lo que sea, siempre la pregunta era, ¿a quién se parece? ¿Verdad? ¿Usted no hizo eso? Y luego ahí está buscándole parecido. Pero mis hermanos, este es un asunto que la verdad yo veía a mi hijo y decía, pues ¿sabe a quién se parece? Y decía, yo quisiera que crezca y pues a ver a quién se parece. Sin embargo, los niños, bueno, ya como a la semana que empiezan a agarrar forma, sus facciones y todo, ya le encontramos parecido a alguien, ¿verdad? Y tal vez el niño, en algunos casos, gloria a Dios, se parece a usted, ¿verdad? Desde niño. Y en otros casos, pues, qué tristeza que se parezca a usted, ¿verdad? Porque pudo haber estado mejor, ¿verdad? Sin embargo, yo le quiero hacer una pregunta. Hoy precisamente, ¿a quién se parece su hijo? Hemos escuchado la enseñanza de los pastores
Y nos hablan de que hacer esto y hacer aquello y levantarse temprano y la responsabilidad, la autoridad y todas estas cosas. Y yo le pregunto a usted, ¿a quién se parece su hijo el día de hoy? ¿O su hija? ¿A quién se parece? Y tal vez usted está pensando, pues tiene los mismos ojos verdes que yo. Pero yo le quiero decir algo, no me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo al parecido físico. Me estoy refiriendo al parecido en su forma de ser, de actuar, de pensar, de decir. ¿A quién se parece, mi hermano? En Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Qué palabras tan impactantes. Hemos escuchado muchas veces que nos mencionan, y mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y todas las señoras se levantan así como, como las bailarinas, ¿verdad? Así, aquí estoy yo, ¿verdad? Todas las mujeres dicen y piensan que son y quieren ser la mujer virtuosa que dice la Biblia. ¿Verdad, señoras? Amén. Pero Proverbios dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y fíjese, tristemente empezamos aquí haciendo una pregunta y una evidencia de que hay hombres que le han sacado. Todos los hombres, que las señoras que levantaron sus manos, ¿qué pasó con ellos? Y dice la Escritura, pero hombre de verdad. ¿Cuál es el hombre de verdad? Señora, ¿usted tiene un hombre de verdad? ¿O tiene un trabajador y un obrero en su casa? ¿Sí entiende? Hombres que solamente se la pasan trabajando y trabajando y trabajando. Y quiero agradecer a todos que están aquí. Realmente yo entré y fue una sorpresa muy grata encontrar aquí lleno. Bueno, casi lleno. Fíjese cómo nos impacta o cómo nos confronta la palabra de Dios. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice, muchos hombres proclaman y hablan de su propia bondad. Y usted los escucha. No, yo soy muy buena onda. Y yo hago esto, y yo hago aquello, y yo esto. O sea, y hombres del mundo, ¿verdad? Que dicen que son los mejores. Yo no he oído casi a alguien que diga, no, yo soy bien tonto, yo soy bien tonto. Nadie dice eso. Siempre son los más inteligentes, siempre son los más listos, siempre son los que hacen esto, los mejores deportistas, siempre todos hablan de su propia bondad. Pero dice aquí, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Será difícil encontrar hombres de verdad. Dice, camina en su integridad el justo, ¿sí? Hombre justo. Y dice, sus hijos son dichosos después de él. Pregunta, ¿tus hijos son dichosos contigo? ¿Tus hijos son dichosos contigo? Ayer, Toño decía una frase muy importante que tal vez todos hemos querido hacer porque esa es una tendencia de nuestro tiempo. Hay que ser amigo de nuestros hijos. Que ser amigo de nuestros hijos. Yo pienso igual que él, aunque no nos pusimos de acuerdo. Yo no quiero ser amigo de mi hijo. Yo quiero seguir siendo su papá, su padre. Pero quiero que él sea dichoso conmigo, a mi lado, que podamos platicar. Este es algo muy importante, mi hermano. ¿Tu hijo es dichoso contigo? ¿Detrás de ti encuentra dicha? Un hombre de verdad, mis hermanos, es aquel que cumple cabalmente con todas
con todas sus obligaciones y responsabilidades. No solamente con la responsabilidad y la obligación de trabajar y de proveer para los suyos, no solamente esa. Un hombre de verdad es el que cumple, el que tiene tiempo, el que dedica tiempo, el que va, el que viene, el que se desvela, el que hace. Usted nada más dése una idea y piense, si todos dicen que tienen hijos, usted vaya a una junta de su escuela, de su salón, cuando los llamen, y cuente cuántos hombres hay ahí escuchando las noticias, las cosas importantes, especialmente cuando ya, incluso fíjese, la última clase, la de la graduación. Cheque cuántos hijos, cuántos padres, varones están en ese salón y cuántas mujeres. La responsabilidad de nosotros no solamente es mantener, la responsabilidad más importante de nosotros es formar a nuestros hijos. Cuando nosotros nos casamos, cuando usted se casó, bueno, nos casamos enamorados. Quiero suponer que la mayoría nos casamos enamorados. Algunos se casaron porque pues no había otra cosa que, pues, no quedaba otra, ¿verdad? Más que levante, no es cierto, levante la mano. No. Pero los que se casaron y nos casamos con amor y yo quiero estar contigo y compartir mi vida contigo y todas estas cosas. Muchos de nosotros, créame, muchos, la gran mayoría, nunca entendimos que la responsabilidad que estábamos tomando era que cuando estuviéramos juntos y tuviéramos nuestra relación, lo más seguro es que íbamos a tener hijos. Y ya que tuviéramos hijos, ¿qué íbamos a hacer con ellos? No, pues ahí tú te encargas de ellos. Tú encárgate de los niños. Tú. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Se te olvidó leer la Biblia. Y la Biblia dice que el responsable, el que debe de formar, eres tú, varón. Tú eres el que tiene que hacer esto. Nunca nos preparamos para ser padres y luego nos dicen, no, pues es que eso se da con el tiempo. Ahí en el camino aprendes. Mis hermanos, estamos equivocados en ese concepto. Debemos prepararnos para ser esposos y para ser padres. A mí nunca me dijeron eso, sino yo hubiera tomado un curso intensivo de cómo preparar comidas, aunque fueran rápidas, ¿verdad? Pues yo no sabía nada de eso y hasta la fecha sigo sin saber nada de eso. Yo escucho cuando dicen, no, que yo me levanto y hago el desayuno y todo el asunto y yo me quedo ahí en esa parte callado. Pero para ser padre, era una obligación de todos, aprender. Le voy a decir algo, fíjese. Tal vez nosotros nunca pensamos que debimos de haber tenido un plan para formar a nuestro hijo, porque la Biblia dice que tenemos que formar a nuestros hijos. Y tal vez nosotros nunca tuvimos un plan de formar a nuestros hijos. Y le voy a decir cuál es el mayor problema. Cuando un hijo nace, ¿qué sabe de la vida? Nada. Cuando un hijo tiene, 5 años, ¿qué sabe de la vida? Nada. Cuando un hijo tiene 10 años, ¿qué sabe de la vida? Nada. ¿A dónde va? No sabe a dónde va. Cuando un hijo tiene 14 o 15 años, ya empieza a entender hacia dónde va, ya empieza a tener metas. Pero el asunto es que nosotros como padres, desde que nacieron, o tal vez desde que fue engendrado, debíamos de tener un plan de cómo lo íbamos a formar.
qué principios le íbamos a poner, qué cosas le íbamos a enseñar, pero los hemos dejado crecer sin ningún conocimiento. Nada, sí, silvestres. Decía Toño, usted muchas veces no habla con sus hijos de las cuestiones sexuales, no habla con ellos. Y piensa que no saben, pero resulta que saben más que usted, distorsionado, pero saben más. Sí. Pero nosotros nunca dijimos cuál es el tiempo en que yo tengo que enseñarle esto. Los hijos crecen sin saber nada, y el que debe de tener un plan para ellos eres tú. Tú tienes que entender desde que nace qué quieres hacer de tu hijo. Si nunca te dedicas, si nunca tienes un plan, si nunca te dedicas a enseñarle, eso quiere decir que no tienes ningún plan. No tienes idea de nada, no tienes idea de qué va a ser tu hijo. No tienes ninguna idea. Sin embargo, como eres el padre, desde su nacimiento eres responsable de formarlo. Y si no lo has formado, estás siendo un irresponsable. Un irresponsable está siendo, porque mira, ni siquiera tienes idea de qué hay que hacer, de qué hay que enseñarle. Tienes que enseñar. Hemos escuchado que la enseñanza es con el ejemplo, es con tu vida, es con tu conducta, es con lo que hablas. Mis hermanos, el lugar, el aula, el salón de clases es tu casa donde tú vives, y el maestro eres tú. Tú eres el maestro. Y usted también, señora. Los dos son los maestros. En Segunda de Crónicas habla de un hombre que se llamaba Jotam. Segunda de Crónicas 27, Jotam, versículo 32, 27-32. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era 25 años. Y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Mire, este hombre Jotam fue un rey. Fue un rey que reinó, dice la escritura, 16 años. Y él comenzó a reinar cuando tenía 25 años. Oiga, para reinar una ciudad, una nación, a los 25 años, pudiéramos considerar que es muy joven. ¿Sí? Porque un rey tenía que tomar decisiones importantes. Un rey tenía que ser justo. Un rey tenía que tener atributos y cualidades para dirigir, para estar al frente de una nación. Y un hombre de 25 años pues pudiera pensar que era un joven. Sin embargo, este hombre, Jotam, tuvo como maestro a Usías. Usías también era un rey, y Usías le enseñó a reinar. Jotam
estaba haciendo, dice la Escritura, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. ¿Sí? El ejemplo para Jotam era Usías, era él mismo. ¿Sí? Y él lo aprendió en su casa ahí lo aprendió. Usías y Jotam pasaban tiempo juntos, compartían tiempo, mis hermanos. Hace algunos años hubo un caso aquí en la iglesia, pues muy difícil, fuerte. Un hombre tenía 2 hijos, tenía una hija y tenía un hijo. El hijo andaba así, caminaba así como muy apretadito, dice mi esposa, así como muy apretadito, ¿verdad? Y pues era notorio que algo estaba mal en su conducta. Sin embargo, usted veía a la señora que también caminaba muy apretadito, ¿sí? Como una mujer. Y el niño caminaba como su mamá. Entonces el pastor habla con este varón y le dice: oye, aquí hay un problema, tu hijo se ve que tiene algunos problemas y necesitas atenderlo. Entonces ella dijo: es que mi esposo desde niño, el niño siempre quería estar con él, y el sábado o en algunas fechas le decía que si se lo llevaba a su trabajo, y él decía: no, yo no llevo pegostes. Y nunca había querido llevar a su hijo, nunca quería que estuviera con él. Pero el niño siempre quería estar con su mami. Y el niño aprendió y se empezó a interesar por pintarse con billet. Y la señora decía: pues yo siempre le digo que no, y lo regaño. Dice: pero cuando me descuido ya anda pintado. Y luego me lo he encontrado con las zapatillas, ¿verdad? No con las botas de papá. Mis hermanos, el ejemplo tiene que estar ligado con la relación personal. Tristemente, un día encontraron a este joven en una tienda de departamentos teniendo relaciones con otro joven. Los metieron a la cárcel. Fue un drama esto que pasó. El drama no terminó ahí. Él entendió mal y empezó a jalar a su hija. Siempre quería traer a su hija. La señorita empezó a vestirse de una manera muy varonil. Crecieron, el joven homosexual, la niña lesbiana. ¿Por qué? Porque un padre no entendió la instrucción de la Biblia. La instrucción de la Biblia es: tienes que ser un ejemplo para tu hijo, pero tienes que estar con él, tienes que andar con él, tienes que enseñarle. Tu hijo tiene que ver lo que tú haces. A mí me impacta. Hace tiempo un hermano de aquí, mi esposa, bueno, él es fontanero, y él fue a mi casa a arreglar un desperfecto que teníamos. Y me dijo mi esposa: va a venir el hermano fulano a arreglar aquí unos desperfectos. Dije: está bien. Entonces yo llego a comer y entro a mi casa y me encuentro a su hijo. Y a mí me dio mucho gusto que su hijo estuviera con su papá ayudándole en el trabajo. Seguramente su hijo, no sé,
Está estudiando porque él quiere ser, no sé, astronauta o una cosa así, es exótica, ¿verdad? Una de esas profesiones raras. Pero mientras tanto, está ayudando a su padre en lo que el papá hace. No es vergonzoso ayudarle a su papá si es albañil, o si es plomero, o si es pintor, o si es ingeniero, lo que sea, pero mire, la relación diaria. Cuando nosotros decimos, quiero ser amigo de mi hijo, eso equivale a que tienes que tener relación con cierta persona. Tú no puedes ser amigo de alguien que nunca ves. Eres amigo de alguien con el que tienes relación todo el tiempo. Y tu hijo va a aprender de ti. La escuela, hablábamos, la escuela de Jotam fue su casa, y su casa era la casa de un rey, y él aprendió a ser rey. Y a los 25 años él ya era un rey, y tenía las virtudes y las cualidades que vio en su papá. ¿Por qué? Porque su papá era un rey. Por eso mismo, nada más por eso, seguir tu ejemplo. Los hijos van a aprender de una manera natural lo que ven en casa. No hay otra. Van a seguir tu ejemplo. Tú los estás impactando con tu ejemplo, mi hermano. Tú los estás impactando. En Tito 2, versículo 6. Dice así: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. Le voy a platicar dos ejemplos. Digo, si mis hermanos estaban balconeándose, pues yo también, ¿verdad? Voy a contar cosas que pasaron no en mi juventud, hace como unos meses con uno de mis hijos. Fíjese que en una ocasión, bueno, mi hijo me dijo, tenía que ir a Ciudad Guzmán, y fue a Ciudad Guzmán. Y yo estaba en la oficina trabajando muy a gusto, y me hablan por teléfono. Era mi hijo. Papá, fíjate que me tiene aquí detenido un comandante de la policía de caminos, y no cree que soy tu hijo. Y yo dije, ay, es el comandante fulano. Me dijo, sí, un amigo mío. Y luego me dice, quiere hablar contigo. Y ya me lo pasa y me dice, hola chava, ¿cómo estás? Y yo, bien, comandante, ¿qué dices? Tengo tiempo que no nos vemos. Y ya estamos platicando. Me dice, oye, este muchacho dice que es tu hijo, ¿es cierto? Le digo, sí, es cierto, es mi hijo. Dice, iba a 160. Yo le dije, no puede ser. Me dijo, sí. Le digo, no, pues apriétale y mételo a la cárcel, como tú dices, ¿cómo va? Así dicen, ¿verdad? Ellos. Y dice, no, pues ya le cuelgo y así queda. Y llega ya a la oficina, él trabaja conmigo, y le digo, oye hijo, ¿por qué ibas haciendo eso? Me dijo, mira papá, me puedes decir todo lo que quieras menos en relación a eso. Tú le pisas más fuerte. ¿Qué le podía decir? Si es cierto. ¿Qué podía decir? Dice aquí la palabra de Dios,
exhórtales a que sean prudentes. ¿Cómo le podía decir? Sé prudente, hijo. No puedes correr a esa velocidad. ¿Cómo le podía decir? No podía. Dice, exhórtalos. Así dice, exhórtalos. Pero luego dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. O sea, no puedes exhortar a alguien si tú no tienes buenas obras, si tú no tienes la autoridad espiritual. Así me enseñó mi esposa. Un día nos peleamos ella y yo. Ya saben, hermanos, que las señoras están puestas por Dios para que nos echen a perder la vida, ¿verdad? No es cierto eso. Eso no es cierto. Le voy a decir por qué digo esto. Resulta que hace muchos años, 30 y tantos años para ser exactos, bien exactos, 30 y tantos años, yo fumaba. Y quiero decirles, quiero confesar que me deleitaba fumando. Me gustaba, me encantaba. Después de comer era algo que disfrutaba, bueno, y yo pensaba que no era pecado. Yo decía, pues ¿a quién ofendo? O sea, no pasa nada. Eran mis argumentos, ¿verdad? Y un día de esos malos días que les digo que las señoras ejercen su ministerio, tenía yo a mi niña, tendría como un año, sí, ¿verdad? Como un año. Y la tenía aquí, pues, y yo la veía y decía, se parece a mí. Y mi esposa decía, no, se parece a mí. Y bueno, ya sabe. Y teníamos problemas mi esposa y yo porque en mi casa, que yo mantenía, que yo había, y yo pagaba la renta, no tenía derecho de fumar en la sala. Siempre me corrían. Si quieres fumar, vete afuera. Allá la sección de no fumar, allá afuera. Digo, allá. Y siempre peleábamos, le decía, oye, pero es que esta es mi casa. No, esta es mi casa. ¿Verdad, señoras, que es su casa? Y siempre peleábamos, discutíamos. Y ese día que me vio así tan placentero ahí, era una de esas escenas para foto, de calendario así. El papá con su niña. Y luego me dice, oye mi amor, así ya sabe, bien cariñosas, ¿verdad? Oye mi amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo, a ver, sí, dime, ¿qué pasó? Cuando la niña crezca, ¿la vas a dejar fumar? Yo, ¿cómo crees? No, claro que no. Ella no va a fumar, ella no puede fumar. Y me dijo, ¿y cómo le vas a hacer para que no fume? Dije, no, pues le voy a decir que no puede fumar. Ya me empecé a decir. Y luego me dijo, pero si tú fumas, ella va a querer hacer lo que tú haces. ¿Cómo le vas a decir que no y tú lo haces? Obviamente que me echó a perder el momento, ¿verdad? Yo volteé y le dije, ¿no te puedes ir a la habitación allá? Tienes que echarme a perder este momento tan importante. Estoy con mi hija. Sucedió lo que Dios pretendía. Me empecé a pensar. Y yo dije, es cierto. Y luego platiqué con ella. Le dije, oye, lo que me dijiste, pues no me gusta, pero es cierto. Y ella me dijo, tienes que tener autoridad para decirle a alguien que no haga algo que está mal. Y la autoridad se adquiere cuando tú no lo haces, cuando tú te pones como ejemplo. Lo que dice la Biblia, presentándote tú mismo como ejemplo de buenas obras. Y dice de qué, en la enseñanza, en integridad, en seriedad,
en palabra sana y irreprochable, en una manera de vivir. Me costó trabajo dejar de fumar. Un día solos, Dios y yo, solitos, en mi casa, hicimos un compromiso, yo con Dios, y le dije, ok, Señor, yo lo voy a hacer, pero tú comprométete conmigo a que me vas a ayudar. Cuando me sienta triste, cuando me sienta que estoy a punto aunque sea la colilla, no me dejes. Y Dios me dijo, y desde ese día hasta hoy no he vuelto a fumar, mi hermano. Pero un día, pues ya sabe, pues Dios nos tiene en todo. Un día llega mi hijo y como el zorrillo, ¿verdad? Yo ahí voy atrás de él y le digo, oye, ven, ¿hueles a cigarro? No, papá. A ver, écheme la mano. A ver, deme sus deditos santos, ¿verdad? Estos dos, ¿verdad? Usted ya sabe que estos dos son para eso, ¿verdad? Entonces, el alcoholímetro, a olerle el dedo, fumaste. No, papá, fumaste. Papá, hemos hablado 1000 veces que no debes fumar. ¿Ves que yo lo hago? Esa es la autoridad. ¿Ves que yo lo hago? Y yo les dije, yo fumaba muchísimo, pero porque yo no quiero que ustedes lo hagan, dejé de fumar. Y tengo autoridad para decirte que se puede. Empecé con 1, ya iba en 2 cajetillas diarias. Los alcohólicos empiezan con una cerveza y después van a parar a un centro de rehabilitación. Pero necesitas pararte, como dice aquí la Biblia, mostrándote, señores. Necesitamos levantarnos de nuestra silla y decirle a nuestros hijos, hijo, yo no lo hago. Hijo, yo lo hago. Hijo, este es el ejemplo. La recomendación de Pablo a las señoras, a los varones, es que seamos el ejemplo de nuestros hijos. No lo mande a la iglesia, ve allá, sigue el ejemplo de Chuy Olivares. No, bueno, el de Charlie. No, mejor el de Chuy García. No, ¿de cuál? ¿El ejemplo de cuál? No necesitas mandar a que sigan el ejemplo de otros. ¿Por qué mejor no te levantas tú y dices, sigue mi ejemplo? Yo quiero ser tu ejemplo. ¿Qué dice aquí el eslogan? Sígueme, sígueme. Podemos hablar con nuestros hijos y decirle, es verdad, hijo, cuesta mucho trabajo dejar de hacer esto. Es verdad, cuesta mucho trabajo decir esto. Es verdad, es difícil a veces soportar las burlas de los amigos. O incluso hoy en día hasta de las mujeres que te dicen que no puedes. Y tú rápido, que si no puedo. No importa si le dices que no puedes. Si no puedo. ¿Por qué? Porque quiero ser lo que dice la Biblia. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Creo que ya me pasé. ¿Ya le cortamos o le sigo un poquito más? ¿Sí? ¿No hay problema? Mire, saliendo de aquí nos van a traer de comer. ¿Qué va a haber? ¿Camarones? Usted no se preocupe. Esto es premeditado, es para hacer hambre. ¿Sí? ¿Sí aguantan un poquito? Me dijeron que fuera breve, pero aguánteme un poquito. Ya nomás son 2 textos y ya nos vamos. ¿Sí? Wow. Job dice, Job 1. Dice así, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto,
y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Mire, la vida familiar de Job eran 7 hijos y 3 hijas. Todos los hijos demandan tiempo. Todos los hijos demandan pues un espacio. Todos los hijos quieren compartir con el papá. Y las hijas también. Y con el papá las hijas son más encimosas. Siempre, ay papi. Y bueno, ya sabe el pleito, ¿verdad? Yo tengo una hija. Y hasta la fecha le hablo y le digo, ay hija, tú eres mi hija preferida. Me dice, ay sí papá, pues nada más soy yo. Cuando dice que Job era perfecto, no se refiere a una perfección en el sentido de que no tuviera pecados. Sí tenía pecados Job. También fallaba igual que nosotros, igual que decía Tony, los pastores también tenemos una vida difícil. También tenemos que aprender a ser esposos y buenos esposos. También tenemos que aprender a ser padres. También tenemos una serie de cosas. También pasamos a veces por situaciones conflictivas y Job también tenía el mismo problema. Sin embargo, por la forma de hablar y de escribir este libro, habla de que Job había puesto su confianza en la redención y en que vivía para honrar a Dios, para obedecer a Dios. Fíjese cómo dice, era temeroso de Dios y apartado del mal. Esto habla de que en el corazón de Job había un temor por no fallarle a Dios. Había un deseo de obedecer a Dios. Había un deseo de poner en práctica la palabra de Dios. Y dice que él, por decisión propia, por convicción, se había apartado del mal. Él había tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque tenía 7 hijos y 3 hijas. Job era congruente con lo que decía. Si él hubiera vivido en estos tiempos, él diría, soy cristiano. Y la vida de Job era congruente en su manera, en su forma de ser personalmente. Usted puede leer todo el libro de Job y se puede dar cuenta cómo actuaba, cómo hablaba, cómo se conducía, pero también en su matrimonio. Era congruente en su matrimonio con lo que hacía. En el versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Mire, ¿cuántos hijos tenía Job? 7 hijos y 3 hijas. Dice que los hijos, cada uno en su turno, hacían fiesta, se juntaban a comer. Sí. Y dice que invitaban a sus hermanas. Y dice que Job todos los días se levantaba muy de mañana y oraba por sus hijos. Y decía, quizá mis hijos han pecado y voy a interceder por ellos. Y voy a estar por ellos, porque yo no quiero que mis hijos se pierdan. Yo no quiero eso. Yo quiero interceder por ellos. Y dice que Job buscaba cada día estar ahí en la presencia de Dios, intercediendo por sus hijos. ¿Usted se levanta a orar por sus hijos? Dice que él tenía 7 y dice que hacía
todos los días por uno de ellos, por el que acababa de pasar la fiesta. Todos los días, porque tenía 7, todos los días estaba orando Job por sus hijos. Usted se levanta en la mañana y ora por sus hijos, intercede por ellos y dice, tal vez han pecado, porque mire, nuestros hijos se salen y no sabemos dónde andan ni qué hacen, pero nosotros debemos estar orando por ellos, por ellos, por ellos. Job entendía perfectamente la responsabilidad de un padre. La responsabilidad de un padre no es solamente mantenerlos. Dice que Job tenía muchísimas posesiones, no tenía problemas económicos, pero él entendía que lo principal era una cuestión espiritual. Lo espiritual con sus hijos, formarlos. Fíjese, hay otro ejemplo, le voy a decir como Chuy, ya nomás y ya terminamos. Primera de Reyes 9:1 dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, es Primera de Reyes 9, para los que lo están buscando, 3. Y le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón en tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoráis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. Mire, Dios hablando con un padre, Dios hablando con un rey. Este rey había hecho muchas cosas, hizo la casa real, hizo lo que Dios le había dicho, pero le dice, si tú guardas la palabra, si tú guardas todo lo que aprendiste, dice el versículo 4, y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado. Sí. Dice, entonces yo te bendeciré. Y bendeciré a tus hijos, dice, y no faltará un varón en la silla del rey. Esa es una promesa de Dios que se cumple eternamente. Pero hay algo muy importante. Si tú obedeces, si tú guardas lo que tu padre hizo, si andas en integridad, si obedeces mis mandamientos, dice la palabra de Dios, yo bendeciré tu familia, yo bendeciré a tus hijos. Dice, pero si tú desobedeces y te apartas de mis caminos y vas en pos de dioses extraños, entonces destruiré tu casa.
En esta tarde, mis hermanos, yo creo que Dios nos habla muy claro a nosotros, hombres y mujeres, porque el matrimonio, los dos, el varón es el responsable, es la cabeza, pero dice la Escritura que la esposa es su ayuda idónea. Y si ustedes están peleando, si ustedes están buscando quién es el que hace, quién es el que ordena, quién es el que va a tomar la última decisión, están mal. Señora, si usted no deja que su esposo tome el lugar, y si usted, varón, ha dejado ese lugar que Dios le puso y se lo ha delegado a su esposa, está mal. Los dos tenemos que levantarnos y ser ejemplo. Ser ejemplo. ¿Usted cree que es buen ejemplo que usted le esté gritando y se ponga a pelear con su esposo? ¿Usted cree que es buen ejemplo para su hijo o para su hija? ¿Qué es el mensaje que le está diciendo, que le está mandando a su hijo o a su hija? Si tú obedeces y guardas y cumples los mandamientos de Dios, un mandamiento de Dios es: la mujer debe estar sujeta. ¿A quién? Es un mandamiento de Dios. Tú representas un faro en el mar, en la vida de tu hijo, en la vida de tu hija. Tú representas esa luz que lo va a guiar. Hay chavos que no saben a quién seguir. Hace poco, perdonen el ejemplo, pero ahorita me vino a la mente. No es con ninguna intención de ofender a nadie, pero hace poco íbamos a ir aquí a Chapala, y estábamos ahí, mi esposa y otros hermanos, estábamos esperando a otros que iban a llegar, el lugar donde nos habíamos quedado de ver, y andaba un perro. Era un perro, no era un perro callejero, era un perro que tenía dueño. Pero ¿sabe qué? Llegó con nosotros el perro y pues buscando que yo fuera su dueño. Y me vio y me olió y todo esto y dijo, no, pues no. Y se fue. Pero mire, estaba el perro así, buscando. A ver, ¿dónde está su dueño? ¿Dónde está su dueño? Y ¿sabe qué? Muchos adolescentes así están. ¿A quién sigo? ¿Quién me va a llevar a un lugar seguro? ¿De quién voy a aprender? Bueno, yo aprendo de este. No, mejor esto. Mejor aprendo de este. O tal vez de este. ¿Quién tiene algo bueno para mí? ¿De quién voy a aprender? Nosotros, varones, señores y señoras, padres, hemos sido insensatos en algunas cosas. El Salmo 69:5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Mire, muchos padres confunden a sus hijos con lo que decían. No son congruentes. Como decía Toño, no checa el audio con el video. Dices una cosa y haces otra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que aquí hay varones, y yo los he visto, cuando estaba aquí los vi,
que tienen grandes problemas con su esposa y aquí están. Y tienen años. Y no digo que se vayan, digo que cambien. Digo que obedezcan la palabra de Dios. Vienen al instituto, vienen a clases. Cada semana escuchan la palabra de Dios con uno, con otro y con otro y con todos los pastores. ¿Para qué la escuchan si no la van a cumplir? Dios no está jugando con nosotros. Dios no está jugando a ser Dios. Ay, yo voy a jugar con estos a ser su Dios. No. Dios dio su vida por nosotros. Nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hijos, por nuestra esposa. Dice la palabra de Dios a los varones, a ti varón te hablo, dice, que ames a tu esposa de la misma manera que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo fue esa entrega? ¿Cómo es que te demanda Dios, varón, que te entregues a tu esposa de la misma manera? Cristo dio su vida por la iglesia, por ti y por mí. Mira, dar tu vida implica y es decir literalmente, aquí está, toma mi corazón si mi esposa lo necesita, toma mi hígado o mi riñón si ella lo necesita. Pero nosotros tenemos problemas simplemente por apagar la televisión y pensamos que ahí se nos va a ir la vida. Tenemos problemas por lo que decían, lavar la loza o lavar o planchar o trapear o hacer cualquier cosa. No tenemos tiempo ni paciencia para atender a nuestros hijos. Dedicar tiempo con ellos. Un día me dijo un hombre que ya murió, tenía yo a mi hijita chiquita y me dijo, pasa con tu hija todo el tiempo que puedas. Todo el tiempo que puedas, porque un día se va a ir y ya no va a querer andar contigo. Y llegó ese día. Terminamos la reunión y ya nos vamos. Papi, te quiero pedir un favor. ¿Qué pasó, hija? Tú sabes, papi, que te quiero mucho, ¿verdad? Así son las señoras, ¿verdad? Las niñas, ¿verdad? Tú sabes que tú eres mi papi, sí, ¿qué se trata? Ay, es que mira, mi amiguita me invita a pasar la tarde con ella. Pero hoy es domingo y tienes que andar conmigo, mi amor. Papi, ándale. Fue el primero de muchos. Y un día llegó un joven y me dijo, Señor, quiero hablar con usted. Yo lo vi y le dije, pues yo no. Quiero invitar a su hija al cine. ¿Vamos? ¿A cuál vamos a ver? Y se fue, ya está casada. Y mis hijos, igual. Mensajes. Jefe, hoy no cuentes conmigo. Si sabes contar, hoy no cuentes conmigo. Me voy con mis cuates. Y ahora mi esposa y yo, un día de fiesta, estamos solos. Mi hijo, el más chiquito, mi bebé, como decía Sergio, que tiene 24 años, se fue con sus cuates a Manzanillo. Y así de que nos vamos a las 5 de la mañana y préstame las llaves de tu camioneta porque vamos y regresamos hoy mismo. ¿Y por qué con mi camioneta? Pues váyanse, no, es que tu camioneta es diésel y es bien económica. Tiene uno que cooperar, ¿verdad? Pero ya se fueron, mis hermanos, ya se fueron, todos ya se fueron. Yo no sé en qué edad están tus hijos, no sé qué edad son, pero esto que yo les hablo se repite y se repite y se repite y se repite. Si tú tienes la oportunidad de hacer un plan junto con tu esposa, ¿cómo formamos a nuestro hijo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? La Biblia nos enseña que el mejor consejero es Dios.
porque conoce tu corazón y conoce el corazón de tus hijos. Y muchas veces nosotros hemos tenido o tendremos que reconocer nuestra insensatez. Hemos actuado de manera mala, insensatos. Y muchas veces les hemos puesto trabas a nuestros hijos. No los dejamos que vengan a la iglesia, no los dejamos que busquen a Dios. Nosotros mismos con nuestras actitudes los hemos alejado de los caminos y de la palabra de Dios con lo que hacemos. Yo ponía un ejemplo hace tiempo, hablando con un joven, hijo de un pastor. Y me dijo, yo no puedo ir a la iglesia. ¿Pero por qué dejaste de ir? Yo lo conocí chiquito, me orinó aquí, mire este pecho de acero, recibió esos orines. Y yo le dije, ¿pero por qué? Por esa misma relación me da derecho y me siento, hijo, ¿por qué? ¿Por qué? Y me dijo, yo no puedo ver a mi papá predicando cosas que no hace en mi casa. Tenemos que tener autoridad. Tú, varón, tienes que tener autoridad. Y en esta tarde tenemos que ponernos de pie y decirle, Señor, reconozco mi insensatez. Yo quisiera que cerraran sus ojos todo mundo. Hemos escuchado la palabra de Dios. Desde que llegamos nos han confrontado con la palabra de Dios, con nuestra forma de vida, con lo que decimos, con lo que hacemos. Y yo te pregunto, ¿a quién se parece tu hijo el día de hoy? ¿A quién se parece, varón? Cierra tus ojos. Tal vez tú tienes 1, 3, 5. ¿A quién se parece cada uno de ellos? Su forma de ser habla de que te están siguiendo. Su forma de hablar habla de que te están siguiendo, de que están siguiendo tu ejemplo. ¿A quién se parecen? Padre, aquí estamos, Señor Jesús. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor, a estos padres, a estas madres, a estas mujeres solas, abandonadas, pero que han tomado la carga y la responsabilidad de formar a sus hijos, Señor. Padre, tú nos has hablado a cada varón aquí presente, Señor, que tenemos que ser el ejemplo, pero el ejemplo, un ejemplo real, un ejemplo basado en tu palabra, Señor. Yo digo que soy cristiano. Usías no decía que era rey, él era rey. Y su hijo fue rey. Yo digo que soy cristiano y quiero que mis hijos también sean cristianos. Quiero que obedezcan tu palabra, Señor. Quiero que obedezcan tus principios. Pero quiero ponerme de pie y quiero ser el ejemplo de ellos. Quiero que sigan mi ejemplo. Si tú encuentras en esta tarde que hay muchas cosas que tus hijos no deberían de seguir, es el tiempo de hablar con Dios. Él conoce lo que hay oculto en tu corazón. Él conoce lo que hay oculto en tu vida.
Él conoce lo que hay oculto en tu casa, lo que nosotros, todos los que estamos aquí, no sabemos ni conocemos. Pero Él lo conoce. Él conoce las discusiones y los pleitos con tu esposa, con tu esposo. Él conoce lo que hay, la división que hay en tu familia. Pero Él quiere sanar nuestra vida, nuestra relación. Él quiere levantarnos como padres ejemplares. Quisiera orar por estas mujeres solas. Les voy a pedir que vengan aquí al frente, todas las señoras solas que tienen la carga y la responsabilidad de formar a sus hijos. Miren cuántas son. Es una vergüenza para nosotros los hombres. Levanten sus manos y vamos a orar por ustedes. Señor, te damos gracias por cada una de estas mujeres, Señor. Y pedimos que tú les des esas capacidades que ellas necesitan para guiar, para formar hijos sin la ayuda de un hombre. Señor, que tu Espíritu Santo esté con ellas, Señor Jesús. Suple sus necesidades, Señor. Dale sabiduría, Señor. Dales autoridad. Dales autoridad, Señor Jesús. Que sus hijos vean en ellos un ejemplo. Que sus hijos reconozcan la autoridad que ahora ellas tienen, Señor. Padre, llénalas de tu gracia, de tu Espíritu Santo, Señor. Dales el sustento diario, Señor. Bendice sus trabajos, Señor. Bendice lo que ellas hagan, Señor. Todo lo que ellas emprendan sea prosperado en gran manera, Señor. Dale sabiduría, Jesús. Dale sabiduría, Dios, para que puedan guiar su familia, sus hijos, formarlos en integridad en tus principios. Oh, Shambarea Sare Bakashiria Rabasande Rabase, Jesús. Oh, Shambarea Basikeria Basandi Sheria Baserias. Oh, Riabasindia Rabakasiria Sandere. Aleluya, Señor Jesús. Hay una palabra de Dios para ustedes. Porque así dice tu Señor: los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Tiempos difíciles para tus hijos. Pero el Señor tu Dios te dice: ven a mí, dice el Señor. Es el tiempo que vengas a mi fuente, que vengas a mi agua, dice el Señor, y bebas de mi palabra. Es el tiempo que obedezcas mi palabra, dice el Señor, porque yo quiero levantar guías buenos, guías verdaderos para sus hijos. Pero dice el Señor: es tiempo de que reconozcas aquellas cosas que te han impedido comprometerte conmigo. Es tiempo de que te arrepientas, dice el Señor, de aquellas áreas que por años he estado pidiéndote, que por años he estado diciéndote me lo entregues, pero no has querido, dice el Señor. Hoy es el día. Hoy es el día que el Señor ha traído esta palabra, esta agua viva a tu corazón, dice el Señor,
para que te arrepientas, para que me entregues esas áreas de tu vida y para que yo pueda usarte como un buen guía para tus hijos, dice el Señor. Se necesita una generación viva. Se necesita de una generación con el poder y con la unción de Dios. Pero esa generación solamente será posible, dice el Señor, si ustedes padres consagran sus vidas a mí. Si ustedes padres obedecen mi palabra. Si ustedes padres están dispuestos a seguir mis mandamientos, a seguir las ordenanzas que yo he dado en mi palabra, porque ese es el manual para un triunfo en sus familias, dice el Señor. He aquí muchos de sus hijos que quizás para muchos de ustedes están perdiéndose, están apartándose, dice el Señor. Dice, yo los traeré hacia mí, porque yo usaré, dice el Señor, usaré de su ejemplo, usaré de su guía, dice el Señor, para impactar sus corazones y para mostrarles que yo soy un Dios vivo y real. Padres, dice el Señor, yo les he dado una gran responsabilidad en sus manos y son sus hijos. Pero no están solos en esa responsabilidad. Porque aquí, dice el Señor, yo he puesto las herramientas y el material justo y necesario para que hagan las cosas correctas, dice el Señor. Obedézcanme, obedezcan mi palabra. Y la generación que levantaré contra esta generación maligna y perversa, dice, será la generación de sus hijos. Porque ellos se levantarán proclamando mi nombre. Y no con palabras, dice el Señor, sino con las vidas de cada uno de ellos. Obedézcanme y arrepiéntanse, entréguenme esas áreas, dice el Señor su Dios. Este es el día.